Muchas gracias, doctores, por haber atendido la invitación que les giráramos con alguna premura, pero ustedes mejor que nadie saben lo urgente que es abordar el tema de la crisis del COVID. En primer lugar, como Procurador de Derechos Humanos, valoro mucho el esfuerzo que ustedes hacen en primera línea atendiendo a todas las personas que tienen riesgo y han sido contagiadas con el COVID-19, y uno de los derechos más fundamentales es la vida y la salud. Y por eso es que valoro y agradezco y hacer extensivo a todos sus colegas y el personal paramédico que les asiste también. De hecho, hola, doctor, le saluda Claudia Maselli, ¿cómo le va? ahí agradeciéndole a la Procuradora Adjunta Claudia Maselli y a la doctora Zulma Calderón, que han estado también monitoreando esta circunstancia, y también gracias a Ledia Salguero, que es la directora de comunicación, que hemos en conjunto como institución podido ejercer nuestro mandato constitucional de supervisión de la administración, y nos hemos dado cuenta de la precariedad en que ustedes muchas veces cumplen su importante función. Hoy quisiera yo hacer énfasis ya en que se ha colapsado prácticamente la capacidad hospitalaria, y pues, va a ser de suma importancia escucharlos. Le pediría a favor a la Procuradora Adjunta que siguiera con la agenda, por favor, Procuradora. Procurador, creo que la Procuradora está en este momento contactando al doctor Barrientos. Perdón, entonces agradecería a la doctora Zulma Calderón, ¿verdad? Ella Sí. tiene el panorama también, por favor. Sí, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias, procurador. La verdad es que sí, la situación en este momento es más que crítica. Como platicábamos el día de ayer, estamos respondiendo a una emergencia sanitaria sin precedentes en el país, con los mismos servicios con los que siempre hemos contado desde hace más de 60 años. Y eso nos pone en una situación sumamente delicada, porque en este momento ya no hablamos únicamente de la priorización de la atención a los pacientes que están contagiados con coronavirus, sino hablamos en general de toda la asistencia médica que se debe de brindar también a los pacientes que se atienden de forma diaria en estos hospitales de referencia, como son el Hospital General San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Hoy hace un momento le informaba también, señor procurador, y a los colegas que el ICS también ha colapsado en este momento. Se saturaron los hoteles y también los albergues. Estamos en una posición más que complicada. No tenemos más a dónde voltear los ojos para poder responder a la situación de emergencia que tenemos en este momento. Y es por eso que era tan importante, es tan importante que el sistema de salud responda, sobre todo porque en ese momento hay fondos y hay recursos necesarios para poder explorar otras opciones para poder dar respuesta a la situación que estamos enfrentando. Hace un momento me hablaba una trabajadora social precisamente del San Juan de Dios, que está siendo atendida en el Seguro Social porque aparentemente dio positivo también, lo que sigue complicando todavía más la situación del personal de salud, sumado a las deficiencias que tiene la red hospitalaria. En este sentido, pues de suma importancia la actividad, y agradeciendo de nuevo la colaboración de los doctores y de los colegas que están atendiendo esta emergencia. Quisiéramos también manifestar que se invitó al señor director del Hospital San Juan de Dios. Lamentablemente se excusó y no logramos tenerlo el día, no logramos contactarlo para que estuviera y abordáramos las estrategias que están pendientes de implementarse para dar respuesta a esta situación. En este contexto, no sé si la licenciada Maselli ya tendrá respuesta para lo de el contacto con el director del Roosevelt. Tal vez, doctora, perdón, disculpe, solo que con los nervios de la tecnología no pude mencionar que lamento mucho que el señor ministro de Salud y el viceministro no hayan respondido a la atenta invitación que
deshiciéramos en base a la ley que nos rige, pero por eso valoramos doblemente el esfuerzo y el tiempo que nos estén dedicando a ustedes. Muchas gracias. La dejo en el uso de la palabra, procuradora Macel. Muchas gracias, procurador. Un saludo a cada uno y a la doctora también, a los doctores. Nuestros respetos. Acabo de hablar con el licenciado Barrientos, excusa, él nos había confirmado que podría unirse a la reunión vía teléfono, sin embargo, está en una situación donde me decía que tiene 56 pacientes positivos y necesita trasladar a 6 que están en un estado leve. Entonces está haciendo coordinaciones con Parque La Industria para ver si puede hacer el traslado. Y se disculpa y, señor procurador, queda él atento a si mañana lo convocáramos, él se presentaría a donde le indicara. Así que presenta sus disculpas con este dato que es relevante. Señala que las coordinaciones que están haciendo con otros hospitales es en el intercambio también de insumos. O sea, te mando pacientes y te agradezco si me mandas insumos. Esa es la situación que él reporta. Pues el panorama desafortunadamente es desalentador por parte de las autoridades. Ayer se tuvo la noticia de la creación de esta comisión, pero yo también veo bien en la persona que lo va a dirigir, pero también consciente de cómo funciona la administración pública, que los comisionados, las comisiones pueden dar consejos y todo, pero sí, quien toma las decisiones sigue siendo legalmente en base a la Constitución y la ley en cada ministerio, el ministro correspondiente y su equipo. En ese contexto, escucharlos va a ser de suma utilidad para ver desde nuestro mandato cómo apoyar a que ustedes tengan mejores condiciones. Hemos hecho desde el principio acciones legales, lamentablemente la justicia no camina actualmente en los tiempos que requiere la salud, pero también se los quería compartir. Ok, bueno, continuamos nosotros platicando con ustedes entonces. Sí, por favor. Ok, mucho gusto, soy el doctor Enrique Pérez Jordán. Pues yo soy subjefe del área de medicina interna. La doctora Verónica Paniagua, que nos acompaña, es la jefe del departamento que quedó ahorita. Y el doctor Napoleón Méndez es el jefe del área de emergencia de cirugía. Entonces, en el momento que nos empezamos a afrontar desde hace más de 3 meses, pues lógicamente se creó un comité emergente para empezar a tomar algunas medidas preventivas y organizarse. De esa medida, pues la emergencia tomó por decir así, la responsabilidad de organizar el área de aislamiento. Y actualmente esa área de aislamiento se llama CAPERE, es el área que yo estoy coordinando junto con mis compañeros, el doctor Napoleón Méndez y la doctora Verónica Paniagua. Nuestro informe para el día de hoy, por ejemplo, es igual, es un informe muy severo en el que nosotros hace más o menos 1 hora y media salimos del área de aislamiento, pasamos visita ahí y encontramos aproximadamente 57 pacientes. De estos 57 pacientes tenemos nosotros 27 positivos. Y sospechosos, pues tenemos 14 pacientes y negativos, pues tenemos nosotros aproximadamente 16 están en el proceso de ser confirmados como negativos. Ahí, ya. Entonces, ok. Ahí sí. Ahora sí, ya lo miramos. Ya, perdón, gracias, es que falló. Okay. Disculpe, doctor. Disculpe. Para nada. Estamos teniendo algunos problemas técnicos, disculpe. No, ya, yo no tuve que conectarme por mi teléfono, que la computadora tampoco me dejó, ¿verdad? Creo que la compró el ministerio o algo así, ¿no? Sí. La situación es que el teléfono me permitió, pero como les digo, tenemos 57 pacientes en un área que habíamos calculado para dar una adecuada atención para 20 pacientes. Tuvimos que aumentar el tamaño de la emergencia para poder tener un área de aislamiento el día sábado, pero el flujo, el protocolo normal era establecer en un área de tamizaje, ver qué pacientes eran positivos, detenerlos ahí y poderlos trasladar con lo que nos había ofrecido en el protocolo hacia el Parque La Industria o hacia Villanueva.
De esa manera, los hospitales San Juan y Roosevelt podrían brindar un servicio de una manera más tranquila hacia los pacientes no sospechosos. Sabemos que esta crisis ha ido en aumento y entonces desde hace más o menos 10 días ya no hemos podido trasladar. Sí se trasladaron en las últimas horas después de que ustedes anunciaron en la prensa los problemas que teníamos y se lograron trasladar más o menos 6 pacientes con dificultad, pero si no tendríamos más pacientes positivos. En resumen, tenemos 27 positivos ahorita en el San Juan y tenemos 14 sospechosos y 16 que están en fase de confirmar que son negativos para poder trasladarlos a otros servicios. Hasta hoy nos dimos cuenta que encontramos 3 a 4 pacientes que están en una posición que podrían ser trasladados a los llamados al Parque de la Industria. Y creo que el señor director del Roosevelt nos está ganando porque nos va a llenar los espacios que nosotros estábamos buscando hace unos días. Y el problema es que desde el sábado, domingo y lunes, los martes, el hospital ha seguido recibiendo pacientes que refieren que eran del Roosevelt o que las ambulancias han estado llegando con nosotros, a pesar que se supone en Roosevelt ya empezó a trabajar. Para nosotros esto es el problema principal porque nos estamos volviendo en un foco que puede en algún momento causarle más problemas al hospital porque estamos atendiendo las 2 áreas, tanto el área COVID como el área no COVID. En los pacientes COVID esperamos nosotros tenerlos aproximadamente unos 15 a 21 días hospitalizados sin poderlos mover a ningún lado. Demanda recursos, demanda personal. Ahora tenemos nosotros 8 médicos en cada turno, que son 3 al día. O sea, hay 24 médicos que están velando por estos pacientes. Aproximadamente hay también de 15 a 20 enfermeros concentrados en esa área que pertenecen todos a la emergencia. El día de ayer, el lunes, el día de ayer, solo habían más o menos 5 a 6 médicos cubriendo el área de emergencia normal. Aparte de los pacientes de los médicos que están resultando en algún momento con algún proceso de estos de sospecha o confirmados. No sé si mis compañeros quisieran agregar más a esto. Sí, muchas gracias. Bueno, tal vez para ampliar un poquito a lo del doctor Pérez, cuánto gusto a todos y muchas gracias por tomarnos en cuenta, señor procurador, muy respetuoso a todos. Como dijo el doctor Enrique Pérez, pues históricamente conocemos la deficiencia que tiene el sistema de salud, no solo ahorita para la pandemia, sino que es histórico. Tenemos desde 1954 que no se invierte en salud. Ustedes conocen muy bien, son muchos más técnicos en ese sentido y han sido testigos de cómo el sistema de salud ha estado quebrantado. Los únicos 2 hospitales para la ciudad capital, que son el Roosevelt y el San Juan de Dios, y ahora el hospital de Villanueva, que es un hospital chico, son con los que nos preparamos o con los que el ministerio se preparó para la pandemia. El objetivo era que los 2 hospitales grandes de referencia, el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios, no tuviesen pacientes con coronavirus. Para nosotros como médicos, pues nuestra labor es enfrentar las enfermedades y no tenemos absolutamente ningún problema con ver gente con coronavirus, con hepatitis. Esa es nuestra función. Nos apasiona nuestro trabajo, nos encanta y es nuestra obligación servir a la gente. Y para nosotros es mucho gusto. El problema es que siendo un hospital de referencia nacional, llega mucho paciente delicado, mucho paciente grave. Nuestra patología tradicional antes del COVID-19, es decir, pacientes diabéticos descompensados, pacientes traumatizados, pacientes con cáncer. Y ustedes saben la combinación que provoca, la combinación mortal de una infección por coronavirus con esta gente delicada. Entonces, en ese sentido, ha sido el ideal de la situación, en un mundo ideal, que el Hospital San Juan de Dios y Roosevelt siguieran con su patología, que ya de por sí mantiene los hospitales a 110%. Y así había funcionado, como dijo el doctor Pérez, más o menos hace que 2 meses iniciamos con el área de aislamiento, que era un área de contención
porque no sabemos cuando la gente llega con un problema infeccioso o no, eso no lo sabemos, nos toca descubrirlos. Ningún paciente llega con su diagnóstico hecho. Entonces, en ese sentido, nosotros queríamos tener un área de aislamiento temporal para hacer el diagnóstico, y si lamentablemente se diagnosticaba el proceso de coronavirus, pues ya poderlo trasladar. Así se hizo durante mes y medio y todo funcionó bastante bien. Primero, porque el flujo de pacientes positivos y de pacientes sospechosos no era tan arrasador como ha sido el disparo de los últimos 7 días. Eso provocó, como ustedes saben muy bien, con los números exactos, que colapsó el hospital del Parque de la Industria y el hospital de Villanueva, que es a donde pudimos mandar la mayoría de pacientes, porque entendemos que hasta hoy creo que se restableció el oxígeno en el hospital del Parque. Total que eso nos arrinconó entonces al ya no poder trasladar a los pacientes positivos y nos empezamos a convertir en un hospital COVID. Eso hizo que tuviésemos que crecer para el área de pacientes infectados, es decir, que el área destinada para pacientes con COVID, nos tuvimos que adueñarnos de esa área, por así decirlo, y ir sacrificando los servicios de emergencia. Tan es así que no tenemos servicio de cirugía. Actualmente solo contamos con el cuarto de choque para poder hacer el diagnóstico rápido en los pacientes muy graves, y tuvimos que tomar el segundo nivel. Es decir, nos hemos tenido que reinventar como hospital para poder, el objetivo de nosotros ha sido tener 2 hospitales en uno. Uno en el que están los pacientes infectados y sospechosos, y el otro lo tradicional, y no mezclarnos. Para eso la logística ha sido muy complicada, tener 2 hospitales en uno. Y también el personal. A todo esto se suma que lamentablemente tuvimos en los últimos días algunos pacientes con el virus, con un potencial de virulencia que realmente nos deja asustados. Tuvimos un caso último que manejamos con los doctores el lunes, de una pobre paciente con insuficiencia renal, con infección por coronavirus, que nos infectó rápidamente a una colega nefróloga, a un emergenciólogo, y de ahí se vino la cadena epidemiológica. Y a partir del día martes, miércoles, hemos visto lamentablemente como colega tras colega son los casos de los médicos positivos. A tanto llegó la situación que se anexaron la mitad del grupo de turno de cirugía el día domingo. Entonces tuvimos que mandar a la casa, cuarentena, a la mitad de los colegas. Y esto es muy peligroso, porque este grupo de médicos manejan lo que son los accidentados, los politraumatizados, los baleados, la enfermedad común quirúrgica. Y todavía peor aún, que el Hospital Roosevelt tuvo esos 3 días de momentos que no estuvo atendiendo pacientes. Entonces, tuvimos que estar presencia ahí y reforzando a los colegas. Un turno bastante complicado, y bueno, tenemos no solo el hacinamiento que tenemos en el área de infectados, sino que cada vez más arrinconados, con menos espacios, y esto definitivamente es un colapso, y no encontramos nosotros una solución dentro del sistema de salud pública. Entendemos que no hay para dónde, porque nos habían dado la opción de decirnos, bueno, trasladen a Escuintla, trasladen posiblemente a Cuilapa, que van a ser ahora hospitales de referencia. Y eso no es posible, cuando nosotros, el Hospital Roosevelt y de San Juan de Dios, hemos sido referencia de ellos por la falta de tomografía, la falta de estudios, etcétera. Los 2 hospitales más fortalecidos en cuanto a recurso humano y en insumos es el Roosevelt y el San Juan de Dios. Entonces, en ese sentido, en resumen, tenemos un colapso ahorita, y pensamos nosotros que el sistema de salud pública, la red de hospitales, que lamentable que no estuvo el señor ministro, los directores y todo, para vernos a las caras y que nos digan su pensamiento, porque encima de eso nos sentimos traicionados y atropellados en nuestra inteligencia. En ese sentido, pues sí, da mucha pena, da pánico más que el propio virus, el ver cómo las autoridades están viendo sin lástima la situación y sin tecnicismo. Tenemos algunas recomendaciones que no nos corresponden a nosotros, porque nosotros tenemos nuestra visión de hospital,
Pero ya uno se tiene que inventar también, ya que ellos no accionan. Y pues creemos nosotros con los colegas, con la doctora Paniagua y el doctor Pérez, le hemos dado vuelta al asunto minutos, horas y días. Y pensamos que hay algunas opciones todavía, como el Hospital Militar, el Centro Médico Militar, que está muy bien preparado, porque eso de decir, miren, vamos a abrir otro hospital o vamos a comprar tal equipo, mentira. Eso se va a llevar mucho tiempo y necesitamos una solución antigua. Hay hospitales preparados como el Pilar, el Centro Médico, que ya tienen los intensivos ahí, ya tienen su gente, ya tienen la tecnología, solo de llevarle los pacientes. Obviamente eso cuesta plata, pero también sabemos que en este momento hay un 98% del Ministerio de Salud de la deuda millonaria que van a pagar nuestros bisnietos, que no se ha invertido en eso. Así que pareciera que hay opciones, pero no las quieren ver. Perdón si me extendí mucho. Tal vez podría agregar algo más, disculpe. Procurador, no tiene sonido, disculpe. Ah, ok. No, al contrario, doctor Mario, muchas gracias. Usted fue muy ilustrativo lo que nos han contado y uno puede parecer de piedra, pero no, entonces tiene que sensibilizarte y ponerse en el lugar de ustedes y de los pacientes también. Gracias. Sí, perdón, doctor Rick. Sí, nosotros como hemos recalcado, no estamos en contra de atender a ningún tipo de paciente. O sea, sabemos que es parte de nuestra mística y parte de nuestra responsabilidad como médicos. Lo que pasa es que quisiéramos nosotros poder esa atención de la manera más completa a cada uno de ellos. Y al estar subdivididos, dando la atención a los dos grupos, es un poco complicado porque en este hospital, pues en el San Juan tenemos tomografía, pero tenemos solo una tomografía. Entonces, en el momento que tenemos un paciente que es COVID positivo o altamente sospechoso de COVID, resulta que es difícil si lleva una patología como un problema cerebral en donde necesita hacerle una tomografía para podérselo hacer, porque esto significa trasladarlo, significa dificultades que el personal entienda que debe tomar otros tipos de medidas para protegerse, pero llevarlo a la tomografía y no dejar adecuadamente limpia esta pone en peligro a otros. O debe haber un protocolo en el que lo acepten y pueda regresar automáticamente, y eso va a detener que le hagan tomografías a un grupo mientras se hace la limpieza. Mientras que lo que ha pasado es que estos pacientes son confinados en nuestra área y es difícil sacarlos a hacer algunos otros estudios que no se pueden hacer ahí, porque son estudios que están dedicados a los pacientes que no son sospechosos. Entonces, ahí empieza el problema, porque sabíamos que en el Parque de la Industria creo que se estaba instalando todo este equipo para poder brindarle a este grupo de pacientes todo lo necesario y que entonces no tuvieran ellos problemas en su diagnóstico y tratamiento. Hemos tenido problemas en pacientes que son con insuficiencia renal. Estos pacientes, cuando son sospechosos, todavía les hacen la hemodiálisis de urgencia. Pero a partir de los últimos días, una vez que son negativos, la empresa había indicado de que no se le podía hacer hemodiálisis a los pacientes que eran positivos. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer en ese momento. El doctor Toledo, que es el nefrólogo del hospital, logró conseguir que se contrataran 2 personas por parte del hospital y se logró para poder hacer hemodiálisis directamente a esos pacientes, porque entonces ya no estaba comprometido el contrato de las máquinas, porque era el personal contratado por estas empresas que no podían hacer a estos pacientes positivos la hemodiálisis. Ahora ya se va a poder hacer. Se logró. Ahí nos ayudaron las autoridades. Pero en ese momento seguimos con la disyuntiva que todo se va atrasando porque somos hospitales que estamos brindando a 2 grupos bien diferentes de pacientes por esta enfermedad y que en todos los servicios en algún momento no se pueden prestar al 100%. Tenemos los rayos X. Los rayos X a cualquier otro grupo de pacientes se le brinda cuando se necesita. Entran a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a la 1. En ese momento se necesitan los rayos X, se hacen. En este grupo de pacientes se tuvo que establecer que era a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, que era el momento en el que el técnico llegaba, hacía los rayos X y después ya no regresaba para dentro del hospital para no estar contaminado y poderse ir a su casa. El protocolo no está mal, pero el distanciamiento nos está causando problemas para la toma de decisiones de pacientes que tienen el derecho de tener todos los beneficios de la salud que tiene un hospital normal y de tercer nivel. Pero eso, al volver el San Juan COVID, automáticamente se pierde la atención de los demás. Y al tener a los dos,
empiezan a sufrir los dos grupos de pacientes. Entonces, esa es la disyuntiva en donde nosotros consideramos hacer un tamizaje, detener al grupo de pacientes y poderlo referir a Villanueva, que iba a ser el centro de control de los pacientes moderados a severos, o aún al Parque de la Industria, que se nos indicó que iba a haber un intensivo grande, que iba a haber tomas de oxígeno y área para más de 1000 pacientes. Entonces, con eso esperábamos, o así entendí, pues esperábamos de que ese grupo hubiera podido ser más adecuado. En el momento en el que nos dicen que el San Juan no tiene, entonces automáticamente nos da temor a no tiene, entonces nos da temor porque la población entonces dice, el Roosevelt tiene COVID, el San Juan no. Entonces vámonos todos al San Juan, con el problema que tenemos ya de poca gente, dividido en dos grupos y no poder brindar los servicios al 100% a los dos grupos. Entonces es por eso que la definición de seguir el protocolo no es porque no queramos atender a los pacientes y tengamos miedo. Hemos entrado con el doctor Napoleón, hemos atendido pacientes. La doctora Verónica Paniagua, no lo están preguntando, pero la doctora Verónica Paniagua tiene una enfermedad inmunosupresora y sin embargo está haciendo frente ahí. El doctor Napoleón Méndez tiene 2000 blancos en su cuenta normal y sin embargo atendemos a los pacientes ahí. O sea, no es temor, no es que no queramos, lo que queremos es que sea adecuadamente estructurado para poder dar un beneficio completo a los dos grupos de pacientes. Gracias. Gracias, doctor. Una preguntita muy puntual, doctor, para comprender, digamos, en el Parque de la Industria no hay intensivo, digamos, funcionando. Que nosotros, cuando nosotros hemos querido referir pacientes, nos han indicado que los pacientes que van al Parque de la Industria deben ser pacientes sin necesidad de oxígeno y que pueden ser considerados leves. Los pacientes que nosotros miramos en el San Juan de Dios son moderados a severos. Y entonces nos han indicado que debemos de llamar a Villanueva. Y Villanueva nos indicó que ya no tenía espacio. Pero, disculpen, ¿puedo ampliar un poquito? Sí, por favor, doctor Mario. Muchas gracias. Yo pienso que este tema hay que verlo con todas las aristas que tienen, porque políticamente el gobierno sale a decir, por ejemplo, que tiene una unidad de cuidados intensivos o que tiene un ventilador. Yo puedo decir que tengo 40 ventiladores, pero detrás de eso hay muchas cuestiones que ver. Es decir, si tenemos ventiladores, 40, pero no tenemos médicos intensivistas, eso reduce definitivamente la utilidad del ventilador. Lo tendrá que manejar un internista, o de repente tal vez un cirujano, si tú no me regaña, yo puedo manejar ventilador. Es del intensivista realmente y del internista. Entonces, si no tienen intensivistas, el internista. Y terapistas respiratorios y una máquina de gases arteriales que usted le esté midiendo cómo va su ventilador, porque ellos dicen, bueno, tenemos 20 ventiladores. No es solo eso, porque según la Organización Mundial de la Salud debe haber un médico intensivista para cada 4 pacientes. Y entendemos nosotros que creo que el espacio físico lo tienen. Creo que tienen algunos ventiladores, pero no tenían oxígeno, imagínense ustedes. Y terapistas respiratorios, no sabemos cuánto. Intensivistas, nosotros conocemos a los pocos intensivistas de Guatemala y no creo que tengan muchos, si tendrán tal vez uno. Tal de que no es solo de, mire, vaya, cállense, ya les compramos un ventilador. Es una serie de infraestructura médica, de infraestructura de equipos médicos muy sofisticados y equipo humano muy especializado. No se puede hacer de la noche a la mañana. Así que por eso quería hacer esta aclaración, porque hacer una unidad de cuidados intensivos en 2 meses es simple y sencillamente imposible. Tenemos que tomar los espacios de los cuidados intensivos grandes que ya existen. ¿Cuáles existen todavía a los cuales se puede echar mano? Centro Médico Militar, que ya tiene gasómetro, tiene intensivista, tiene terapista respiratorio, productos del aire, etcétera. Ya está ahí para usarlo ahora. Los hospitales privados grandes como el Pilar, los hospitales de la Corporación, el Centro Médico y uno que otro hospital por ahí que se me pasan los nombres, pero no sé, es muy complejo lo que hay detrás de decir la unidad de cuidados intensivos. Va más allá. Muchas gracias, doctor, muy fino. La doctora Paniagua también me parece que había pedido la palabra.
Por favor, doctora, si fuera tan fina. Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, doctora. Sí, fíjese que pues creo que ya mis compañeros fueron bastante explícitos y amplios en los problemas que tenemos, ¿verdad? Y decir, bueno, insumos nos han dado. La verdad es que tenemos que reconocer que las autoridades del hospital nos han dado los insumos. Sin embargo, la cantidad de pacientes que tenemos ha sobrepasado lo que nosotros esperábamos. Claro, yo creo que nadie estaba preparado para esto. Sin embargo, tal vez un poco el malestar que podamos tener es que se nos dijo que íbamos a tener el parque de la industria para mandar a todos los pacientes, pero resulta que empieza una semana, 10 días donde empieza esto a subir y se nos cierran las puertas en todos lados y no era lo que nosotros esperábamos, pues, porque se nos está complicando mucho el manejo adecuado de los pacientes. El hospital sí nos ha apoyado en algunas cosas, sin embargo ya el manejo de estos pacientes ya amerita más, ¿verdad? Y nosotros no tenemos la opción de poder subir a un intensivo todavía, tenemos que manejarlos allá abajo, porque nuevamente, el cerrar el intensivo y volverlo COVID, ¿qué va a pasar con toda la gente, los politraumatizados, los quemados, los infartados, los sépticos, o sea, todos los pacientes que normalmente vemos en un intensivo, no podían estar ya en el hospital porque ya no habría un área para ellos, entonces tampoco es de decir, bueno, los vamos a subir intensivo, no se puede, ¿verdad? Porque todavía tenemos muchos de los otros pacientes y mucha de la otra patología que si no tienen el intensivo se van a morir. Entonces sí se ha vuelto para nosotros bastante difícil y complicado el manejo de los pacientes en el área en donde están, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Gracias, ¿Puedo doctora, agregar? muy fina. Sí, ¿Puedo por favor, agregar? doctor, sí, por favor, doctor Enrique. Gracias. Bueno, al doctor no le gusta que le digan Mario, le gusta que le digan Napo, así es como lo conoce. Napo. No me siento yo. No lo van a reconocer. No lo van a reconocer en Es ningún como lado. si me dicen ¿Ok? a gusto a mí, ¿no? Ok, Jordán, claro. sí, Entonces, sí, pues sí, fíjense ¿verdad? que hay otra parte que es importante, a la que queremos agradecer. Yo sí vi el cambio cuando la doctora Zulma Calderón y equipo, la procuradora, llegaron el lunes y que después dijeron que habíamos hecho una gran alaraca. Sin embargo, ese día, para ayer, logramos trasladar 6 pacientes. Antes de eso, teníamos 0 pacientes de traslado. O sea, sí se vio el cambio, ellos no lo aceptaron, pero nos aceptaron 6 pacientes. Íbamos a trasladar otros 3 y ya no nos los aceptaron. Hace un rato, como les digo, me dijeron que trasladara algunos a los hoteles, pero de esa manera uno ve que hay lugares, como decía, por ejemplo, el doctor Napoleón Méndez, por ejemplo, el Centro Médico Militar, ellos desde antes ya estaban mejor preparados porque ellos empezaron a trabajar con lo que era el ébola, porque tenían personas que iban al Congo. Entonces ellos establecieron un área de aislamiento bien clara y especial para estos pacientes. Entonces cuando vino el COVID, agrandaron esa área y pusieron un área de COVID. O sea, ellos de por sí ya tenían mucha más experiencia para poder trabajar. Sin embargo, ahí están, no sabemos más qué pasó ahí, es un lugar grande y no es que nosotros queramos mandar a nuestros pacientes a cualquier lado, sino que buscar opciones, que es lo que nuestras autoridades estábamos esperando, que es el liderazgo, abriera opciones para tratar de mantener y salvaguardar a todos los demás pacientes que están llegando. Por ejemplo, ahorita tenemos también los pacientes hemato-oncológicos. Ellos ya no están siendo ingresados en la mayoría de nuestros hospitales. Muchos de ellos ¿Cuáles son ellos, perdón? son los pacientes que tienen leucemias, los que tienen linfomas, los que tienen cáncer. Eso le llamamos nosotros hemato-oncológicos. Ellos tuvieron que ser trasladados a la consulta externa de la maternidad, de la ginecobstetricia. O sea, sí se encontró una alternativa, pero han tenido que buscar mecanismos de tratamiento acortado, porque en general no pueden ser ingresados por el temor del coronavirus en nuestros hospitales. Entonces, eso, como le digo, va repercutiendo y hace que entonces nosotros necesitemos un flujo o un protocolo de flujo de pacientes para que los hospitales puedan mantener su atención completa a cada grupo de pacientes. Instalar una tomografía, instalar un ultrasonido, instalar un grupo de radiología, instalar un intensivo para pacientes con COVID, para poder mantener los intensivos, las tomografías de los pacientes que van a tener la misma cantidad de problemas y que no son sospechosos de COVID. No quiere decir que quitemos nuestra área de aislamiento, pero que no crezca más
que podamos reducirla y tengamos un área de flujo de pacientes para poder brindarles a ellos también toda la atención. Eso es de lo que hablamos nosotros, ¿verdad? Y es desconcertante que nuestras autoridades no reconozcan la situación. Entonces, eso deprime y frustra al equipo de trabajo que está pasando en el San Juan. Dirán, entonces, ¿qué nos están ocultando? ¿Por qué no dicen la verdad? Y la población va a venir encima de nosotros. Y si nosotros le decimos que no podemos ingresarlos porque tenemos pacientes con sospecha, van a decir que somos mentirosos y se viene la población contra de nosotros. Ahí termina. Gracias.